Imagínense un agricultor, donde él prepara su tierra, donde él está para trabajar y colocar sus semillas. Hoy en la actualidad, pues ya esto es por maquinaria, regularmente. En algunos casos todavía hay un sembrador, un agricultor, y él es el que va sembrando el fruto o lo que va a obtener. Pero imagínense que esta semilla no cae en esa tierra, en una tierra fértil. ¿Qué pasaría en esa tierra? ¿Qué pasaría con ese fruto? Puede caer en un suelo o un terreno que es infértil, en un terreno pedregoso, donde inclusive el agricultor no tuvo ni siquiera el cuidado de poder preparar la tierra. ¿Qué pasaría con ese fruto? ¿Crecería? ¿No crecería? Podría crecer, pero su fruto sería muy débil, o simplemente no crecer. Esta parábola, que es la parábola del sembrador, que está en Lucas capítulo 8, ya la conocemos la mayoría de nosotros. Ya la hemos escuchado repetidas veces. Los niños las han escuchado, los jóvenes las han escuchado. Pero hoy yo creo que Dios quiere que volvamos a escuchar esta parábola, y podamos nosotros tener esa conciencia de lo que es lo que quiere Dios para nosotros. Y el título de esta predicación le puse: ¿qué tipo de suelo eres? ¿Qué tipo de suelo somos cada uno de nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día porque tú has sido bueno. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa y porque, Padre, nos das ese privilegio de poder escuchar de tu palabra. Cada día, Padre, que pasa, tú nos permites aprender de ella. Y, Padre, sobre todo, no solamente ser esas personas que escuchamos, Padre, sino que también llevemos y prediquemos este mensaje, Padre, porque tu Hijo así nos los ha demandado, Padre, nos ha encargado el ir y predicar este evangelio, Padre, a todas las naciones. Y, Padre, te rogamos que tú nos sigas preparando cada día para poder hacerlo. Dejamos todo esto en tus manos, Padre, que tú quites todo aquello que pueda estorbar, que pueda quitar esa atención en tu palabra, Padre. No en el hombre, Padre, no, sino en ti, solamente en ti, Padre. Gracias por todo. Y dejamos este tiempo, dame la sabiduría y dame las palabras correctas para poder llevar este mensaje a tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si nosotros nos vamos 30 años atrás, ¿cuáles eran los medios de comunicación que teníamos? ¿Televisión? ¿Periódico? Y la radio. Solamente esos eran los medios de comunicación. Actualmente vivimos en un tiempo donde hay la comunicación ya es más fácil. Hay más redes sociales, y por esos medios que Dios nos ha permitido tener, podemos proclamar la palabra. Cuando fue la pandemia, hermanos, muchas personas pues se quedaron sin asistir a la iglesia, sin venir al templo. ¿Por qué? Porque era algo que nos habían dicho las autoridades, que no podíamos reunirnos. Pero Dios les puso a algunos hermanos en su corazón que pudieran transmitir estos mensajes por estos medios que Él nos ha dado, que era Facebook, YouTube y Spotify. La Iglesia Nueva Vida tiene todas estas redes sociales en las cuales cada semana nosotros subimos los sermones que se dan aquí en la iglesia. Y es una parte en donde nosotros, como iglesia, podemos compartir el mensaje. Por eso les digo que ahora es mucho más fácil mandar el mensaje con un texto bíblico, dar palabra por medio de estos medios de comunicación. Anteriormente no. Anteriormente, ¿cómo se proclamaba la palabra de Dios? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo? De puerta en puerta. Hace como, yo creo que ya fácil 10 años, sí hacíamos eso todavía. Nos decían, unos se van para el norte, otros para el sur, pero solamente alrededor de jardines. Era la forma en cómo nosotros podíamos dar a conocer el evangelio. Hoy en día ya no lo hacemos.
Actualmente lo que hace, por ejemplo, el día de ayer que salieron nuestros hermanos a compartir la palabra y esos alimentos, es como ellos ahora lo están haciendo. Pero hoy nos dice, y hoy vamos a aprender cuál es la forma en que nosotros podemos hacer y proclamar este evangelio. Pero antes de poder hacerlo, ¿qué creen que Dios nos pide? Que nosotros estemos fuertes en la palabra. No podemos nosotros ir a predicar la palabra cuando no la conocemos. Dice su palabra, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego? No se puede. Bueno, no se puede. Aunque uno quisiera, pues no podemos hacerlo. Jesús, hermanos, en este tiempo, Él ya había hecho milagros, Él ya había sanado a personas, sacado demonios, y ya lo seguía mucha gente, ya había una gran multitud que seguía a Jesús. Pero ¿cuáles eran realmente las razones que estas personas o la multitud seguía a Jesús? Lo seguían para que lo sanara, para ver qué otras señales Él hacía. Inclusive los fariseos y los sacerdotes, los escribas lo veían y decían, no, pues ya ahí está Jesús, iban. Pero ellos iban ¿a qué? ¿Qué iban a hacer los escribas? ¿Qué iban a hacer los fariseos? No iban para ir a aprender lo que Jesús les enseñaba. Ellos iban a juzgarlo, a ver qué era lo que Él estaba diciendo, si decía alguna blasfemia. Y no es que ellos estuvieran mal, porque ese era su trabajo. Ese era su trabajo de ellos. Ellos estudiaban la ley. Y no es que estaban haciendo algo malo, digamos, era su chamba. Pero ellos iban solamente porque querían acusarlo, juzgarlo y matarlo por las enseñanzas que ellos estaban haciendo. Y yo doy gracias a los discípulos porque luego cuando estamos en una clase, y Daina no me va a dejar mentir como maestra, cuando dice, ¿tienen alguna duda? ¿Y qué pasa? Nadie tiene dudas. Nadie. Y ahí sale un valiente y dice, a ver maestro, yo tengo una duda. Y te da a todos los demás. Qué bueno, porque no había entendido nada, ¿no? Así les pasó a los discípulos. Jesús cuenta esta parábola, pero ellos tampoco la entendieron. Y dice Lucas capítulo 8, versículo 10, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para los que viendo no vean y los que oyendo no entiendan. Jesús, hermanos, y los discípulos, los discípulos, pues tenían a Jesús para poderles explicar. Y Jesús les dice, para ustedes sí se les va a revelar los misterios del reino, pero para otros no. Inclusive en Isaías capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice aquí Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean sus ojos ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para ellos sanidad. Jesús dice esas palabras, pero también Isaías las dice, donde hablan, hermanos, pero a veces las personas no escuchan, no entienden la palabra. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros cuando estamos leyendo la Biblia y de repente no entendemos? Pero no sé si a ustedes les pasan o han puesto atención qué pasa cuando nosotros estamos leyendo, que decimos, tengo que leer la Biblia porque hoy no la he leído. Y así de rápido, pero no la meditamos, no la escudriñamos. Simplemente lo que hacemos es leerla por leer. Antes en la escuela de formación siempre pedíamos, a ver hermano Memo, ¿cuántos capítulos leyó a lo largo de la semana? Y así nos íbamos con todos. Era una estadística que
pues la verdad es que creo que nunca se usó para algo, pero era para cumplir, pues oye, ahorita temprano leí 5 capítulos, o leí 1, ¿no? Pero a veces nos pasa como cristianos, solamente la leemos de manera superficial. Y van a ver, son 3 puntos que quiero que veamos. La siguiente, que es donde Jesús, aquí la palabra semilla, hermanos, significa literalmente que es algo que se siembra, es la semilla, pero Jesús sí nos dice, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 11, que la semilla es interpretada y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Es el libro? ¿Es lo que contiene? ¿Qué es la palabra de Dios? Y vemos la siguiente. Lucas lo dice así, que la semilla es la palabra de Dios. Pero en Hebreos capítulo 4, versículo dice, que es un texto que nosotros, algunos ya no lo sabemos, algunos por lo menos nos la mencionan y sí la captamos, y dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, es poder de Dios, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no está muerta, porque así lo dice la Escritura. Pero también dice la Escritura que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay palabra en nosotros, si no escuchamos, no oímos la palabra de Dios, no podemos tener fe. Yo no entiendo a aquellas personas que dicen que tienen fe en una pata de conejo, o que la Biblia, sí sabemos que la Biblia tiene poder, pero no porque la tengamos aquí solamente puesta, pues no, tenemos que meditarla y escudriñar la palabra. La palabra no solamente es algo informativo. Muchas personas que no viven una vida espiritual, la palabra la toman, o la Biblia la toman solamente como un libro histórico. ¿Cómo fue el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Quién era su Dios? Pero solamente de una forma histórica. Nosotros entendemos que la palabra de Dios es por el medio donde Dios nos llama y nos regenera, nos transforma. Dice Primera de Pedro 1:23, la siguiente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra siempre nos dice que ella es viva y es eficaz y que permanece para siempre. La palabra de Dios no está muerta. El segundo punto, hermanos, que ya entendemos que la palabra, que la semilla es la palabra de Dios en este contexto bíblico de Lucas capítulo 8, también nos dice que hay 4 tipos de terrenos, que son los que acabamos de leer hace rato. Que el primero, bueno, ahorita les explico de los suelos, pero que aquí son el centro, o lo que habla, es el corazón del hombre, que es el centro de nosotros, donde salen ¿qué? Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, y quiero que lo leamos todos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce ese corazón? Yo no puedo conocer el corazón de mi hermana Claudia. No puedo conocer las intenciones que tiene nuestra hermana Eli. Pero Dios sí las conoce. Así que si alguien te dice, te amo con todo el corazón, no le creas tanto. Porque dice la palabra que es engañoso y perverso, ¿no? Y sobre todo ahora estos chicos que cuando pones así la manita y ya te hacen el otro corazoncito, ¿no?
Pero el corazón, la palabra dice que es engañoso y es perverso. Pero también dice la palabra, la siguiente, que puede ser transformado ese corazón, no por nosotros, sino por Dios. Y dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso es lo que nos dice la palabra. Si nosotros no escudriñamos, si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo Dios nos va a regenerar, cómo Dios nos va a instruir y cómo nosotros podemos dejar de ser ciegos para poder traer a otras personas que son ciegas y que ellos puedan abrir sus ojos y ver realmente quién es ese Dios que nosotros adoramos, quién es ese Dios al cual nosotros alabamos? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Todos los que estamos aquí, hermanos, nos hemos enojado. Hemos estado en un momento en el desierto, en una tentación, en una preocupación. Y cuando estamos enojados, hermanos, ¿qué hacemos? A veces alejamos a las personas. Decimos cosas hirientes a aquellas personas. Pero la palabra de Dios nos dice que no endurezcamos nuestros corazones en medio de esas preocupaciones, en medio de esas tentaciones. ¿Y por qué les digo acerca del corazón? Porque el corazón es el centro. Aquí, bíblicamente, Jesús lo toma como ese centro, ese es el suelo del cual habla esta parábola, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Ya cayó la semilla, por eso estamos aquí. Pero ¿qué tipo de suelo ahora somos? ¿Es la semilla que cayó junto al camino? La siguiente. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 12. Es cuando Jesús ya les explica a sus discípulos qué significa cada uno de este tipo de suelos. Dice que el que cayó junto al camino es aquellos que oyen la palabra, pero el diablo arrebata la palabra y ellos se alejan, no quieren conocer, porque hay un corazón duro. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Son personas a las cuales ha llegado la semilla, pero en el momento no les interesa. No quieren escuchar la palabra de Dios. El segundo es el que cae sobre las rocas o sobre las piedras. ¿Qué pasa ahí? Jesús les dice, sí, cae la semilla, crece, pero no hay raíz. Dice, reciben el evangelio con gozo, la palabra con gozo, pero sin raíz. Hablamos de personas que solamente cae la semilla, crece, pero no hay raíz. Y al no haber raíz, viven una vida o un cristianismo superficial. Simplemente superficial. No leen, no meditan, quizás ni siquiera abren su Biblia y solamente escuchan lo que se dice el domingo, en la escuela de formación, en los 2 cultos, y solamente se quedan con eso, pero no lo meditan, no escudriñan la palabra. Si yo les digo ahorita, no, pues es que la palabra de Dios en Proverbios dice, ayúdate que Dios, ¿cómo va? Ayuda que Dios te ayudara. Entonces, y hay gente que puede decir, es que la Biblia sí dice eso, pero no lo dice.
¿Pero por qué lo creen? Porque no se lee, porque no se medita en la palabra. Esto es lo que pasa con estas personas. No hay una raíz profunda. Llegan las pruebas y se alejan. ¿Por qué? Porque no se hizo la voluntad que esa persona quería. No la de Dios, porque no la puede entender. No se hace mi voluntad, entonces, como Dios no me responde lo que yo quiero, entonces, pues me voy. O ya alguien me hizo una mala cara, pues ya dejo de asistir a la actividad, porque entonces no me aceptan como soy. No hacen lo que yo quiero. ¿Sale? La tercera es que dice que llegan, cae esta semilla en los espinos. Científicamente, hermanos, porque yo ya lo comprobé, si tú siembras una semilla, algunas pueden florecer dependiendo o crecer dependiendo de los nutrientes que tiene, pero a veces no, porque los nutrientes que tiene esa tierra no le sirven a esa semilla. Entonces, una vez yo lo que hice, pues como no crecía nada ahí, pues le volví a meter otra semilla. Entonces, al momento de que yo le metí otra semilla, crecieron las dos, porque entonces aquí la otra semilla empezó a producir los nutrientes que necesitaba la otra, crecieron las dos, pero obviamente solo una era la que iba a predominar. Esto pasa cuando cae la semilla, pero nuestro corazón, hermanos, dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 8, que son 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas que dice la palabra de Dios, de las cuales estas personas se alejan? Busquen, hermanas. En Lucas 8:14. ¿Quién lo tiene lo dice? Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas? Y las pruebas. Ajá. Entonces, otra vez, los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo. Si nosotros no conocemos, porque la palabra también nos dice, no te afanes por el día de mañana, no te afanes. No amontones riquezas en este mundo. Y los placeres. Hace rato nos decía nuestro hermano Edaí, cómo la gente busca tener cierta satisfacción en su vida, que son los placeres que les da allá afuera, pero son momentáneos. De hecho, hay algunas, sobre todo las películas donde hay una mujer, y hablo de mujeres porque las mujeres somos, creo que las que más nos deprimimos. Entonces, se deprimen, ¿y qué hacen las amigas? Eso es una historia de Hollywood, ¿eh? ¿Qué hacen las amigas? No te preocupes, vámonos de compras, y vamos a ver qué, y ya como que, bueno, vamos, te arreglas, vas, y funciona, y no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque es momentáneo. En el momento, se te olvidan esas preocupaciones, esos afanes, pero es momentáneo. La palabra de Dios no, porque lo acabamos de ver, es viva y es eficaz. Y en la palabra cambia los corazones. Dios cambia el corazón, lo acabamos de ver en Ezequiel. Él nos va a quitar ese corazón duro para darnos un corazón de piedra, de carne, perdón, de carne. Estas son, también podemos decir que es una persona donde cae la semilla, pero vive una vida superficial, que puede durar a lo mejor 30 años, 40 años dentro de la iglesia, pero vive una vida superficial. ¿Cuántas personas, hermanos, solamente vienen, no he ido a la iglesia, si no ya me van a quitar mi membresía, vamos a ir a la iglesia hoy a hacer presencia, porque igual y me quitan pues ya no voy a ser miembro de la iglesia, ya no voy a poder votar, y vienen de vez en cuando, cada que
son personas que solamente son superficiales. Si vemos, por ejemplo, la vida de nuestros hermanos a la vez, que es nuestro hermano Albert y nuestra hermana Leti. Nuestra hermana Leti viene a la sociedad femenil. Nuestro hermano Albert, pues no pueden venir ellos los domingos porque ellos trabajan. Y no quiero decir que ellos, no, pues, pero hay personas, hermanos, que simplemente vienen solamente, pues vamos a ver ahora qué podemos escuchar, o para no perder el ser miembros de la iglesia. Pero hablamos de solamente que son personas, porque no podemos decir que son cristianos que vienen y que son superficiales, solamente hacen lo mínimo requerido para pertenecer a una iglesia. Pero tampoco hay raíz. Y el último, dice que es la buena tierra, ¿sale? Son aquellas personas que oyen el corazón recto y bueno, retienen, dan fruto con perseverancia. Son aquellas personas donde cae la semilla, pero no quiere decir que cuando cayó la semilla sea una buena tierra en su totalidad, porque sabemos que esa tierra, ese corazón, Dios los va transformando con su palabra. Porque vemos que el corazón desde un inicio es perverso, es duro, pero meditando en la palabra de Dios se convierte en una tierra buena, leyendo y meditando su palabra. Y aquí dice que cuando una persona retiene la palabra, dice que da buen fruto y persevera. La siguiente, por favor. Y quiero darles estos dos ejemplos. Uno está en 2 de Timoteo 4, versículo 10, que hablamos de Demas, un hombre que dice la palabra de Dios que amó al mundo y se alejó y abandonó el ministerio. Él quizás se bautizó, pero amó más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y el otro ejemplo que vemos es Pedro. ¿Cómo era Pedro? Pedro tenía una buena tierra al inicio. Pedro era iracundo, él quería que se hiciera su voluntad. Pedro le falló a Cristo cuando lo negó. Él se arrepintió. Pero aún así, él entendió la palabra de Dios. Él fue transformado a través de que él entendió la palabra de Dios. Y él tomó su cruz y murió por el evangelio. Por eso, hermanos, yo les digo que no es porque la hermana sí tiene buena tierra y ahí ya floreció y por eso está aquí. No, es porque tuvo Dios misericordia de cada uno de nosotros. Eso sí, Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de obedecer su palabra, de meditarla y de escudriñar su palabra. La siguiente. El corazón, hermanos, como les decía hace rato, son cosas que nosotros no vemos. No conozco las intenciones que ustedes tienen. No las puedo ver, ni ustedes pueden ver las mías, ni de ninguno de los que estamos aquí. Pero hay una cosa que sí podemos ver, dos cosas que sí podemos ver: los frutos y una persona que persevera. En el griego dice que el fruto es carpos. Esto significa que es el resultado de una producción, o en este caso que es de una cosecha. Hay un resultado. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Eso sí se lo saben, ¿no, hermanos? Que es donde está en Gálatas capítulo 5. Gozo, paz, paciencia, bondad. Todas estas es el fruto del Espíritu. Y las podemos ver. Podemos ver a una persona que ama a otra. Sí lo podemos ver. Podemos ver a una persona que persevera.
¿Cuántas personas, hermanos? Y a mí me ha pasado con algunas que luego dicen, es que ¿por qué es así esta persona? ¿Por qué me lastima? ¿Por qué me regaña? ¿Por qué me dice que todo lo que hago está mal? ¿Por qué esto? Otra persona que no conociera de la palabra, hermanos, ya se alejaría. Pues siempre me está regañando, mejor me voy. Pero es una persona que está, porque ha entendido, y ella misma lo decía, dice, porque yo he entendido que no es agradarle a los hombres, es agradarle a Dios. Y lo que yo hago es para agradarle a Dios. Es una persona que ha perdonado, una persona que ha amado a esa persona que tanto la ha lastimado. Por eso les digo que el fruto sí se ve. El perseverar también se ve. No es simplemente decir, pues es que ya me hicieron mal la cara, entonces pues ya me voy. Ya no quiero asistir. ¿Por qué? Porque entonces lo que tú estás poniendo es tu atención en los comentarios, en lo que dice de ti, no lo que dice el Señor de ti. Perseverar, hermanos, es ser constante, paciente, una paciencia activa. No es nada más estar así como que, bueno, aquí me espero a ver qué pasa en mi vida. No, es una paciencia activa. ¿Y cómo es una paciencia activa? Esperar en Dios, en creer en su palabra. Dice Romanos capítulo 5, la siguiente por favor, 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando nosotros pedimos paciencia, hermanos, ¿qué nos manda Dios? Pruebas. Y aquí lo dice, las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así es que, hermanos, si tú le pides a Dios paciencia, vas a tener pruebas para que puedas tener esa esperanza. No creas que va a ser, tienes paciencia, paciencia. No. Va a haber pruebas. Y para haber pruebas, para que tú puedas tener esperanza, una esperanza, esa fe en Cristo, pues tienes que pasar esas pruebas. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 32, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que te falte cosa alguna. Dios nos dice, sean pacientes. Sean pacientes, aún en medio de las pruebas, hermanos, porque eso es lo que hace que nuestro corazón vaya cambiando a través de la palabra de Dios. No por ti, no por un hermano, porque mira, la hermana es bien buena onda, ¿no? Y ella me va a ayudar. Puede ayudarte, pero quien te saca de esa depresión, que te saca de ese problema, solamente es Dios. Y dice la siguiente, por favor. Dice la Confesión de Fe de Westminster. Las buenas obras son fruto necesario de una fe verdadera. Lo vuelvo a repetir. Las buenas obras son el fruto necesario de una fe verdadera. O sea, nosotros como cristianos, hermanos, no hay opción si queremos dar frutos. No hay opción, debemos de dar frutos. ¿Y por qué Jesús nos enseña esta parábola? Nos interpreta esta parábola. Yo les decía hace rato, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a traer a los pies de Cristo a otras personas? ¿Cómo vamos a trabajar en el Evangelio? Si no meditamos, si no conocemos la palabra de Dios, y si no lo hacemos
con ese fruto que es el amor y con ese gozo, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. El día de ayer, los que están en el grupo de Facebook, de Facebook, pero también de WhatsApp, suben la foto de nuestros hermanos que van a salir. ¿Creen que solamente es la obligación de nuestros hermanos ir y hacer esa tarea? No, es de todos. Sabemos que algunos no pueden porque físicamente se los impide, o su trabajo. Pero también hay un grupo para oración, para que estén orando por estos hermanos que salen cada mes a compartir la palabra, a compartir las tortas. Decía una hermana, dice, es que como que solo compartir tortas, pues como que no, o sea, como que eso no es. Pero la palabra también nos dice, cuando alguien está necesitado de ciertas cosas, si te pide de comer, pues le vas a dar de comer, no vas a orar por él y pues, Dios te va a proveer. Le tienes que dar de comer porque eso es lo que está queriendo saciar en ese momento, su alimento. Pero hermanos, la tarea es de todos y cada uno de nosotros. Sabemos, hermanos, que es difícil, pero un creyente verdadero hace lo que dice su palabra, lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? Hay dos cosas muy importantes que nos manda a hacer: ir y predicar el evangelio, pero hay otro también: amar a nuestro prójimo como a nosotros, como Él nos amó. No como nosotros amamos, porque a veces ni nos amamos a veces a nosotros, ¿no? A veces destruimos nuestro cuerpo, a veces hacemos cosas que no debemos hacer en nuestro cuerpo. Por eso Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Eso es lo que nos ha mandado. Y el amor es parte del fruto. Es parte del fruto, hermanos. Hoy Dios nos llama, hermanos, a que recordemos y tengamos esa conciencia para que la palabra de Dios realmente nos transforme, que transforme ese corazón de piedra que a veces tenemos a un corazón de carne, a un corazón que solamente Él puede cambiar a través de su palabra. Pero si no la meditamos, no la escudriñamos, pues jamás va a haber un cambio en nosotros. Seguiremos estando aquí, pero siendo cristianos superficiales, que estamos en piedras o que estamos con espinos. Solamente seremos eso. Y quiero terminar con esta frase que dice Lucas 8:8, y quiero que todos nos pongamos de pie y la leamos. Dice Lucas 8:8, el que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque hermanos, esto es algo que nos recuerda el día de hoy, en esta mañana, Dios en nuestras vidas. Que no seamos solamente uno más dentro de la iglesia, sino que trabajemos para darle la gloria y la honra solamente a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú nos permites entender de tu palabra. A veces, Padre, nos afanamos por las cosas que hay en el mundo, Padre, esos placeres, esas riquezas que el mundo nos ofrece. Pero todo eso, Padre, solamente es momentáneo. Padre, que nosotros podamos tener una raíz, Padre, que este corazón duro que a veces tenemos, Padre, tú lo cambies a través de tu palabra. Que tu Padre, a través de la oración, a través de las alabanzas, a través de tu palabra, porque dice tu palabra que ella es viva y es eficaz, que puede penetrar lo más profundo de nosotros, Padre, y cambiar esos corazones, Padre, duros, y que este terreno, Padre, que tú nos has dado, este suelo, pueda ser cambiado. Te rogamos, Padre, que tu amor y en tu misericordia, tú nos ames
cada día, Padre, aún a pesar de lo que nosotros te fallamos, pero que, Padre, lo que nosotros hagamos sea solamente para agradarte a ti, no al hombre, Padre, porque el hombre es malo y es perverso, porque así ahí está en su corazón, al igual que nosotros. Pero, Padre, va a haber personas que nos lastimen, va a haber personas, Padre, que nos hieran, va a haber personas que nos humillen, que nos ofendan, pero, Padre, sabemos que debemos tener esas tribulaciones, esas pruebas para poder tener esperanza. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones que nos das, porque, Padre, aun cuando tú no nos des lo que nosotros queremos servirte, Padre, queremos ser servidores tuyos y poder aprender de ti y poder hacer lo que tú nos has mandado. Ir y predicar el Evangelio, Padre, hasta el fin del mundo, Padre, a todas las naciones, porque dice tu palabra que tú vas a estar con nosotros y que también, Padre, nosotros amemos a aquellas personas porque tú nos has amado. Padre, aún siendo pecadores, aún fallándote cada día, pero tú eres bueno con nosotros, Padre. Gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos da estas enseñanzas. Gracias porque Él nos ha dado salvación, Padre, no porque la merezcamos, sino porque por gracia nos las ha dado. Y, Padre, por eso te damos gratitud y te pedimos todo esto, Padre, que tú cambies este corazón, que tú nos hagas meditar de día y de noche, como dice tu palabra, para que podamos nosotros entender cuál es el propósito en el cual estamos aquí. Porque cada uno de los que estamos aquí hay un propósito, Padre, de tu plan perfecto para este mundo. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.